We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. ¿Cómo elegir una especialidad médica? Una de las grandes dudas de un estudiante de medicina de los últimos años o médicos recién graduados es qué especialidad realizar. Algunos realmente la tienen muy clara desde el principio, es decir, desde los primeros años de medicina, pero esto puede estar dado por muchos factores. Algo que puede ser de que el estudiante le encante, le guste alguna especialidad en específico. Por ejemplo, que le guste, no sé, medicina interna, cirugía, dermatología, qué sé yo, no sé. Muchos factores influyen, como por ejemplo la parte familiar. Muchas veces los médicos o los estudiantes vienen de familias de médicos, es decir, su papá, su mamá son médicos, sus abuelos, sus tíos, hermanos, primos, bla, bla, bla. Entonces, aparte de que son una familia de médicos, son como una línea, como un linaje de ginecólogos, obstetras y pediatras, digamos, más o menos así son los grupos. O son familias de cirujanos y traumatólogos, o son familias de neurólogos y neurocirujanos o cardiólogos. Entonces, más o menos eso pudiera influir de alguna u otra manera en la decisión o tenerla clara desde el principio. Muchas veces, si no hay eso, es que el estudiante cuando pisa por primera vez la Facultad de Medicina quiere quiere lograr u optar una especialidad la más compleja, la más reconocida, digámoslo así, entre comillas, y están ahí o estamos cuando estamos empezando con una gran expectativa de cuál especialidad vamos a realizar, ¿no? Entonces, pero esto a veces cambia a medida que pasan los años, ¿ok? Porque no conocemos realmente todas las especialidades cuando empezamos a la carrera de medicina. Es más, muchas veces ni siquiera conocemos cómo es la medicina. Tenemos una idea vaga, como algo muy superficial de lo que es ser un médico. Pero eso yo creo que lo vas conociendo a medida que vas avanzando en los años y a medida de que te vas empapando de todo lo que es la medicina. Porque la medicina empieza por un ciclo básico donde tú ves las materias realmente, como su nombre lo dice, que forman base para que tengas una buena estructura, unos buenos cimientos, para que luego vayas a aprender la parte clínica. Y en la parte clínica es recién que tú vas conociendo de dichas enfermedades, a conocer la parte de cómo influye desde el punto de vista celular, molecular y evidentemente orgánico, cómo afecta una enfermedad, cómo afecta tu organismo, dicha patología. Y es que te vas en ese momento interesando y es como que le vas agarrando un gusto a las diferentes especialidades. Muchas veces pasa que, un ejemplo, que inicias por cardiología, por poner un ejemplo, y te encanta cardiología y tú dices, coño, quisiera ser cardiólogo. Y resulta que pasas a pediatría y después vas conociendo, vas aprendiendo de la pediatría y dices, wow, quisiera ser pediatra. Y así sucesivamente pasas por cirugía y tú dices, no, todo lo que había pensado antes de la medicina cambia a partir de este momento y lo que quiero ser es cirujano. Y es como algo que me pasó a mí. Entonces eso puede cambiar porque vas conociendo a fondo todas las especialidades. Es muy difícil en los 6 años o los 6 o los 7 años de la carrera de medicina poder conocer a fondo todas las especialidades, pero vas conociendo un poquito más de cada una de ellas, desde evidentemente desde la parte celular hasta la parte clínica o quirúrgica de las enfermedades.
Entonces es algo que puede cambiar a la hora de escoger una especialidad médica. Eh, Ahora, otra de las grandes preguntas es, ¿me voy a una parte clínica, me voy a una parte quirúrgica? ¿Y qué influye eso? Generalmente las especialidades pueden durar en promedio, vamos a poner 5 años. Okay, muchas duran 3 años, muchas duran 4, otras 5, otras 7. Depende en qué país hagas las especialidades, depende en qué estado, en qué continente, en qué hospital, en qué universidad eh, hagas la especialidad. Otro tema muy importante es el dinero. En muchos lugares no les pagan a los médicos para que hagan la especialidad. En otros lugares sí les pagan al médico para que realice o mientras esté en la especialidad tenga una especie de beca. En otros lugares el médico tiene que pagar al centro hospitalario para que puedan darles educación. Y esas son cosas muy importantes que influyen. Muchas veces un médico puede decir yo quiero tal cosa, pero realmente no tiene los recursos suficientes como para poder sostener eso. Pero bueno, como quien dice por ahí, querer es poder. Otra de las cosas que puede influir son el estrés que te causa la especialidad como tal, porque implica involucrarse con patologías que son muy difíciles de tratarlas, y eso, por más que te encante la especialidad, te puede causar una especie de malestar o estrés. ¿Ok? Hay especialidades que son guardias y guardias y guardias y guardias y más guardias, y esas guardias nunca se acaban. Algunas otras especialidades tienes que estar en la emergencia o se dividen en una parte de emergencia, otra parte de piso, o hay otras especialidades como la emergenciología, digamos, que eso es una emergencia eterna, ¿no? Están las especialidades donde te involucras o mucho con los pacientes o no te involucras casi nada. Por ejemplo, las especialidades de imagen, prácticamente ves al paciente mientras dure un procedimiento de imagen y luego te dedicas en más alto porcentaje de tu tiempo a evaluar, a hacer diagnóstico por imágenes, a poder entender desde el punto de vista de la imagen que estés realizando, ya sea una tomografía, una resonancia, una ecografía, radiología, entre otros, es hacer el diagnóstico de la enfermedad. Entonces es algo que muchos tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar una especialidad. Y realmente, ¿qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa? Lo más importante es pensar realmente qué es lo que te gusta y proyectarte, analizar, sentarte sin apuro y decir, hey, ¿cómo me veo de aquí en 5 años? ¿Qué me gustaría estar haciendo en 10 años? En 20, en 30 años. Entonces eso es bastante importante. O sea, ¿realmente me gusta esta especialidad? O muchas veces es una moda. Entonces, no, quiero ser cirujano o quiero ser traumatólogo, quiero ser médico internista porque hay una oleada de moda en una universidad o en un hospital. Muchos lo hacen como para buscar un poquito de fama, les gusta ser importantes, otros para buscar culitos, entonces dicen, oh, que cirujano atrae más parejas, más mujeres u hombres. Entonces es algo que realmente puede o pudiera influir. Pero lo más importante que entiendas es de que tiene que gustarte lo que estés haciendo. No importa las noches de desvelo, no importa pararse muy temprano, estudiar mucho. Cuando realmente haces lo que te gusta, ni siquiera vas a sentir el cansancio, y el trabajo, entre comillas, no lo vas a sentir como un trabajo. Entonces, lo que me pasó a mí, por ejemplo, es de que disfruto mucho cuando estoy en el área quirúrgica. Es algo que no lo tomo como un trabajo. Por circunstancias de la vida, dejé de hacer
cirugía, por cosas, estoy como en un paréntesis de mi vida quirúrgica, y es ahora que no estoy trabajando como cirujano, siento que estoy trabajando, como la palabra lo dice, trabajar, cumplir un horario, cumplir algunas ciertas cosas. Pero mientras estaba en mi mar quirúrgico, no sentía ese peso de tener una carga horaria, de cumplir un horario, de entrar a una hora, de salir a otra hora, sino lo hacía de una manera que me encantaba y fluía todo, y así es como debería de ser para cualquier especialidad. Bueno, quería compartir eso con ustedes, y no olviden darle a like, compartir y comentar a ver qué te parece, o si eres médico, qué especialidad tienes, cómo escogiste tu especialidad, si eres estudiante del primero de los últimos años, qué te gustaría hacer, a ver si entre todos podemos recomendarte o darte alguna sugerencia. Entonces, hasta la próxima.